Muy bien, en esta ocasión vamos a iniciar el tema 1 de este módulo 4 de nuestro curso de especialización. Y vamos a hablar acerca de los tipos de evaluación educativa, realizando una exploración detallada de qué es evaluación, las evaluaciones por sus tipos, como lo que es la evaluación formativa, sumativa y diagnóstica en el contexto educativo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es la evaluación y qué no es la evaluación. Decirles que la evaluación es un elemento fundamental y necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que es fundamental que existe evaluación en este proceso de enseñar y aprender, de tal manera que podamos establecer el progreso, el avance y la consolidación de los aprendizajes a través de la evaluación. La evaluación también es un proceso positivo, es decir, no punitivo, sino positivo, continuo y sistemático. Se debe realizar durante todo el proceso de aprendizaje y además poseer un sistema que permita determinar el grado en el que los estudiantes estén logrando los objetivos de aprendizaje en términos de desarrollo integral de ellos. La evaluación involucra a todos los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, debe involucrar a los alumnos, a los profesores y al proyecto curricular o al programa de estudio. Un concepto que combina un enfoque cuantitativo, es decir, la evaluación posee, además de un enfoque cuantitativo de contar, también un enfoque de características cualitativo que utiliza un amplio repertorio de instrumentos y procedimientos de evaluación. Es decir, que tenemos una gran cantidad de herramientas y procedimientos para poder evaluar. Además, la evaluación es una herramienta que tiene como prioridad hacer que se aprenda más y mejor y sirve para la toma de decisiones, ayudando a mejorar la calidad de la educación. ¿Qué no es la evaluación? La evaluación no es una forma de aplicar infinidad de test o exámenes o pruebas al final de un curso. Es decir, no evaluamos hasta el final de un periodo o de un ciclo, lo cual no es evaluación. Además, la evaluación no es una herramienta para medir exclusivamente el grado de adquisición de conocimientos de los estudiantes. No solo medimos el grado de adquisición de conocimientos. ¿Por qué? Es prioridad de la evaluación que podamos medir, además de un avance en el conocimiento, también habilidades, competencias. No solo medimos qué conocimientos han adquirido, sino si estos conocimientos los estudiantes son capaces de aplicarlos. La evaluación no es un proceso que genere estrés y tensión constante, aunque durante mucho tiempo se ha visto de esta manera. Ese nunca ha sido el propósito de la evaluación y debe de atender a la diversidad. La evaluación no es una justificación para determinar la trayectoria académica de los estudiantes. Por mucho tiempo, las buenas notas no son una forma de asegurar el éxito de una persona en la vida o la capacidad que esta persona tenga para resolver problemas. La evaluación tampoco es el fin de la educación. En conclusión, y para dejar establecido, la evaluación educativa es un componente fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite valorar el progreso de los estudiantes y la efectividad de las metodologías empleadas. Es decir, que cuando evaluamos, no solamente evaluamos las habilidades de los estudiantes, la consolidación de sus conocimientos, sino el proceso de llevar la enseñanza y del aprendizaje y de que se dé ese aprendizaje. Permite valorar tanto
las metodologías que el docente está aplicando, si son efectivas para el logro de los aprendizajes y si son correctas en su aplicación, así como también los programas curriculares. Se debe evaluar todo, tanto el aspecto institucional como las instituciones, los currículums, los docentes. Todo debería de ser evaluado para que exista realmente evaluación educativa completa, integral, que permita establecer los logros de aprendizaje. En el ámbito educativo se han establecido una división de los principales tipos de evaluación. Esto porque cumplen diferentes propósitos y se implementan en distintos momentos en el proceso educativo. Por ejemplo, al inicio de un proceso de enseñanza, se puede realizar o se realiza o se debe realizar una evaluación diagnóstica. Esto con el propósito de establecer las necesidades que tienen los estudiantes. Durante el proceso de enseñanza se puede implementar la evaluación formativa y durante la finalización de una unidad, de un tema, de un ciclo, se puede implementar la evaluación sumativa. Veamos cómo es la aplicación de estos tres tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, como la palabra lo dice, es una forma de diagnosticar conocimientos previos de los estudiantes, habilidades y competencias existentes, necesidades específicas de aprendizaje y posibles dificultades o barreras en la educación o el estudio. Esta evaluación diagnóstica se realiza antes de iniciar el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Con esto en mente, se debe establecer que esta evaluación le va a permitir al docente adaptar su planificación, adaptar las metodologías que puedan ser más efectivas a las características reales del grupo, al contexto social y a las necesidades de sus estudiantes, estableciendo así un punto de partida adecuado. Un ejemplo práctico de esta evaluación es un profesor de matemáticas que aplica un cuestionario al inicio del curso para determinar si los estudiantes dominan los conceptos algebraicos básicos necesarios para abordar las ecuaciones de segundo grado. ¿Cuáles son las características de esta evaluación diagnóstica? La evaluación diagnóstica no se califica. Su propósito no es asignar una calificación, sino el obtener información para orientar el proceso educativo, lo cual es sumamente necesario para conocer las necesidades educativas. La evaluación diagnóstica también es predictiva, es decir, permite anticipar posibles dificultades y fortalezas en el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación diagnóstica también es orientadora, porque guía la planificación docente y las estrategias de enseñanza que se implementarán. Y además, la evaluación diagnóstica permite contextualizar considerando el entorno educativo y las características particulares del grupo de estudiantes. Los instrumentos más comunes para este tipo de evaluación se pueden utilizar cuestionarios, entrevistas, observación directa, pruebas de conocimiento previos y actividades de discusión grupal. Ahora veamos la evaluación formativa. La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, durante todo el proceso de desarrollo de una unidad, de un programa o de un tema específico. Y su finalidad principal es monitorear el progreso de los estudiantes, identificar si en ese proceso se dan dificultades en tiempo real, proporcionar la retroalimentación inmediata, ajustar las estrategias de enseñanza, es decir, establecer si esas estrategias de enseñanza pueden mejorarse o coordinarse de una manera distinta, fomentar la regulación del aprendizaje, es decir,
que en este proceso de evaluación formativa regulamos o autorregulamos el proceso de enseñanza y aprendizaje para que las estrategias se adecúen a las necesidades que se están vislumbrando en el momento. Este tipo de evaluación es continua y permite realizar correcciones durante el proceso de aprendizaje, optimizando las oportunidades de aprender para los estudiantes. Un ejemplo práctico es un profesor de lengua que revisa borradores de ensayos y proporciona comentarios específicos para cada uno de los estudiantes y que estos mejoren sus textos antes de la entrega final. ¿Cuáles son las características de una evaluación formativa? La evaluación formativa es continua y procesual, es decir, obedece a un proceso. Se realiza de manera sistemática durante todo el proceso educativo o de formación y no solo en momentos puntuales. La retroalimentación debe de ser inmediata, es decir, se busca proporcionar información oportuna que permita a los estudiantes corregir confusiones, palabras malentendidas o mal comprendidas o mal definidas y mejorar el desempeño. Además, se adapta, es adaptativa. Permite que el docente pueda modificar sus estrategias de enseñanza según las necesidades que detecta. Además, es participativa, es decir, involucra a los estudiantes en su propio proceso de evaluación mediante la evaluación y la coevaluación y al docente. ¿Cuáles son los instrumentos más comunes para este tipo de evaluación? Podemos utilizar rúbricas, portafolios, diarios de aprendizaje, observación sistemática, preguntas de sondeo durante alguna sesión de trabajo o actividades prácticas. Veamos ahora la evaluación sumativa. La evaluación sumativa se realiza al finalizar de un periodo de enseñanza. Puede ser al finalizar un tema, una unidad, un trimestre, un módulo, un curso o un ciclo, con el propósito de verificar el logro de los objetivos de aprendizaje, es decir, verificar si los estudiantes han alcanzado a aprender lo que pretendíamos como docentes. Determinar el nivel de competencia alcanzado. Se pueden realizar estas evaluaciones sumativas para ver si el estudiante es competente a realizar lo que se solicita en el proceso de aprendizaje. Además, permite asignar una calificación formal. Esto porque se nos hace necesario para la promoción, la certificación y lo que es el subir de nivel. Se nos hace necesario entonces establecer una escala de valor, un valor numérico o un valor categórico que permita al estudiante establecer el nivel en el cual se encuentra. Esto con el propósito de certificar conocimientos y habilidad. Se toma también la evaluación sumativa como una forma de tomar decisiones sobre promoción o acreditación. Es decir, que la evaluación sumativa permite que podamos establecer si el estudiante pasa el nivel de aprendizaje o debe continuar en ese nivel hasta que supere los retos que encuentra. Esta evaluación tiene un carácter más formal y está orientada a resultados finales, permitiendo valorar el grado de consecución de los objetivos educativos. Por ejemplo, podríamos hablar de un profesor de historia que aplica un examen final que incluye preguntas de desarrollo, análisis de fuentes históricas y un ensayo para evaluar la comprensión global de la asignatura. Las características de la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es finalista, es decir, que se realiza al término de un proceso educativo para valorar los resultados obtenidos. Es acreditativa. Permite certificar formalmente el nivel de logro alcanzado de los estudiantes de una institución, de un proceso, etc. Es integradora.
Evalúa de manera global los conocimientos, las habilidades adquiridas y las competencias desarrolladas o logradas por los estudiantes. Es criterial. Se basa en criterios preestablecidos para determinar el nivel de logro esperado. ¿Cuáles son algunos de los instrumentos más comunes a utilizar en la evaluación sumativa? Exámenes finales o exámenes parciales, proyectos integradores, pruebas finales, trabajos de investigación, presentaciones orales y pruebas estandarizadas, como podría ser PISA, TIMSS y otras. Ahora realicemos una comparación entre los tres tipos de evaluación, según los siguientes aspectos: el momento, el propósito, la función, las decisiones y la calificación. En cuanto a la evaluación diagnóstica, el momento es al inicio del proceso, con el propósito de identificar conocimientos previos y necesidades. La función es orientar la práctica de enseñanza-aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las decisiones se hacen bajo la planificación inicial. Sirven para modificar, mejorar la planificación inicial y no suele calificarse. En cuanto a la evaluación formativa, se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito es mejorar el proceso de aprendizaje y dar feedback o realizar retroalimentación. Su función es regular el proceso de enseñanza-aprendizaje y aquellos aspectos que no estén funcionando bien. Permite entonces ajustar durante el proceso aquellos aspectos que no estén funcionando adecuadamente y puede o no calificarse, es decir, podemos obtener una nota o podemos obtener solamente un criterio que nos permita establecer el feedback o generar el feedback. La evaluación sumativa se realiza al final del proceso, al final de una temática, al final de un ciclo, al final de un tema, al final de una unidad. Y su propósito es verificar resultados finales. Su función es certificar, promover, ver si ese estudiante sube de nivel o no. Las decisiones permiten la promoción o acreditación, es decir, si se gradúa o no se gradúa un estudiante de ese nivel. La calificación siempre se califica. Esta evaluación siempre se califica. Cada tipo de evaluación cumple una función específica y complementaria en el proceso educativo, contribuyendo a una valoración integral del aprendizaje. ¿Cuál es la implementación efectiva de los tres tipos de evaluación? Para que una evaluación sea para que el proceso de evaluación sea integral y completo, la implementación de los tres tipos de evaluación debe darse de tal manera que la evaluación diagnóstica permita, al aplicarse al inicio, conocer el punto de partida y adaptar las metodologías, la planificación, los recursos a utilizar. Mientras que en el proceso podamos implementar continuamente la evaluación formativa para monitorear el progreso y promocionar y proporcionar en su momento la retroalimentación necesaria. Finalmente, se debe realizar una verificación de los logros y la certificación de aprendizajes a través de la evaluación sumativa para los estudiantes. La integración equilibrada de estos tres tipos de evaluación permite crear un sistema de valoración completo que potencie el aprendizaje significativo y proporcionar información valiosa tanto a docentes como a estudiantes. En conclusión, la evaluación educativa efectiva no se limita a un solo tipo, sino que combina estratégicamente la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa para acompañar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin más que agregar, gracias por su atención.